Emprendimiento es la palabra que se ha vuelto de moda en los últimos años. Emprendimiento es esa búsqueda de poder ayudarnos a nosotros mismos y poder tener nuestra propia empresa, de poder ser jefe de nosotros mismos, incluso de poder ser generadores de empleo en la pequeña o en la mediana empresa. Emprendimiento es la capacidad de autonomía y la posibilidad de que nosotros podamos sacar adelante un proyecto. Pero no siempre todos los emprendimientos que nosotros iniciamos suelen ser fructíferos, exitosos. Conocí el caso de una persona que justo unas semanas antes de la pandemia hizo una inversión muy grande en un restaurante muy bonito aquí en Barranquilla. Compró el restaurante y apenas lo compró, todo fue cerrado. E inmediatamente todos los ahorros que tenía los perdió. Yo quisiera que aun cuando nosotros no hayamos iniciado en algún momento un emprendimiento personal o familiar, cada uno de nosotros sí tiene proyectos de vida. Hay puestos a los que nosotros aspiramos, cargos a los que aspiramos, trabajos a los que aspiramos. Hay cosas que nosotros deseamos en nuestro corazón, a lo mejor una promoción laboral, un aumento de salario, la posibilidad de poder cambiar de residencia, de poder viajar a otro lugar, todas esas cosas, pero que a veces en el camino se frustran. Yo quiero que nos pongamos a pensar, como me gusta siempre hacerlo, ¿cuál es la actitud que nosotros asumimos cuando las cosas no nos salen bien? Y yo creo que eso es bueno preverlo, conocerlo, intuirlo, para que nosotros en nuestro camino espiritual no nos reventemos. A mí siempre me preocupa mucho que uno en un camino que haga, imaginándose uno su propio camino, no el camino de Dios, uno termine reventándose y al final uno termina muy molesto con Dios. En la Sagrada Escritura aparecen 3 grandes peleas del ser humano con Dios, pero peleas. La pelea de Job contra el Señor, que se deseó a sí mismo la muerte. La pelea de Jeremías contra el Señor, que hubo un momento en que se deseó a sí mismo la muerte. Y la pelea que tuvo Jonás contra el Señor, cuando se dio cuenta que la ciudad de Nínive no fue destruida como el Señor había anunciado. Cada uno de ellos tenía una expectativa. Cada uno de ellos tenía en la cabeza una idea de cómo las cosas deberían ser, de cómo deberían resultar. Cuando no resultaron como lo pensaban, pues se encabronaron contra Dios, se cabrearon contra Dios, pelearon contra Dios, renegaron de sí mismos. Fíjense, no renegaron contra Dios, porque eso no lo hicieron, pero sí renegaron contra sí mismos, al punto que se desearon la muerte y dijeron: maldito sea el día en que se concibió un varón, maldito sea el día en que mi madre me parió. Pero ¿saben ustedes qué fue lo interesante de estas peleas? Que ellos no quedaron cabreados con Dios. Llegaron al punto de la reconciliación, porque el problema no está en que un día uno puede llegar a enojarse contra el Señor porque no colma nuestras expectativas, no las sacia, pero que uno sí sea capaz de reconciliarse con Él. ¿Qué produce en nosotros la frustración? Cuando algo frente a lo cual tenemos expectativas no se da. Llega a producir tristeza, pero esa tristeza es una tristeza de muerte. Usted, cuando algo no le sale bien, su tristeza lo ha llevado a pensar: quiero morirme. Ese es el extremo de la tristeza. Cuando uno dice: me quiero morir, las cosas no salieron como yo pensaba que tenían que salir.
Es más, hasta le recé a Dios, pero no se dieron de esa manera. Dios me decepcionó, peleo contra Él. Fíjense que la primera lectura de hoy, que está tomada del libro de los Macabeos, nos hace un planteamiento justamente como ese. Y el libro de los Macabeos nos habla de un hombre que no era creyente, que era pagano, muy pagano, un perseguidor de los judíos, un perseguidor de los creyentes, que era el rey Antíoco. Antíoco, hubo un momento en que se enteró de que había una ciudad en Persia llamada Elimaida, famosa por su riqueza en oro y plata, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, armas depositadas allí por Alejandro de Filipo. Entonces Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo. Entonces Antíoco, dice el texto, tuvo que huir. El rey, al darse cuenta que su campaña militar no había dado resultado, emprendió apesadumbrado, lleno de tristeza, el viaje de vuelta a Babilonia. Y fíjense hasta dónde le llegó la pesadumbre a Antíoco. Dice que el rey se asustó y se impresionó de tal manera que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como querían. Y no era ni siquiera creyente. Simplemente era un rey ambicioso, que tenía aspiraciones políticas y militares. Para un rey, la toma de una ciudad se convertía en un trofeo para él mismo, para poder exhibirlo delante de su pueblo y poder mostrarle a su pueblo de que era digno de ser rey. Los fracasos militares y políticos para los reyes iban en su contra. Cuando un gobernante fracasa en una obra, el pueblo se va y lo llama inepto, incapaz. Antíoco se llenó de mucha tristeza porque la toma de esa ciudad, el saqueo de esa ciudad y del templo, no había podido lograrlo. Y se llenó de pesadumbre, de una pesadumbre tal que se enfermó, dice el texto bíblico, de tristeza. Allí pasó muchos días cada vez más triste. Llamó a sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos. Como quien dice: tengo insomnio desde hace mucho tiempo, no soy capaz de dormir. Estoy abrumado y me digo a mí mismo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué oleaje estoy metido? Yo que era feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice a Jerusalén, enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Muero de tristeza en esta tierra extranjera. Morir de tristeza, porque algo no sale cuando uno cree que debe salir. La frustración conduce a mucha gente a la tristeza. Y a mí me gustaría que esta homilía de hoy fuera compartida con toda su familia. Porque nosotros siempre tenemos altas expectativas frente a las cosas. Y solemos normalmente decir: en el nombre de Dios esto va a salir bien. Voy a lograr conquistar esto, ese trabajo es mío en el nombre del Señor. Y el otro le dice amén. Como quien dice: así es. ¿Y qué pasa cuando no sale así? ¿Qué pasa cuando el trabajo no es suyo? ¿Qué pasa cuando no lo promueven? ¿Qué pasa cuando no lo reconocen? ¿Qué pasa cuando su emprendimiento se va a la quiebra? Cuando no encuentra apoyo entre sus amigos. ¿Qué pasa cuando la inversión económica usted la pierde? ¿Llenarse de tristeza? ¿De una tristeza que lo conduce a la muerte? ¿Es eso? ¿Pensar que el mundo se acabó? ¿Pensar que ya no queda nada? ¿Que lo único posible ahora es la muerte? Y que la muerte es lo único que puede tapar nuestra vergüenza
para no quedar aparentemente en ridículo frente a nuestros enemigos y a nuestros amigos que dicen, mira, ve, empezó, invirtió toda su plata y la perdió. Y que no faltará el envidioso y el mala gente y el mal hablado, el deslenguado que diga, merecido se lo tiene que haya perdido todo. Antíoco, como pagano, salió a destruir el templo de Dios, las cosas de Dios, a robarse las cosas de Dios. Iba con la fuerza de su poder militar. Como cuando uno considera que con las logra doblegar todo y doblega a sus enemigos y se empodera uno de un reinado que no le pertenece. Ahí está el punto. Job se sintió frustrado. Job maldijo su vida. No maldijo a Dios, maldijo su vida. Pero el Señor lo colmó de bendición. Jeremías peleó con Dios, pronunció casi que las mismas palabras de Job. Maldito el día, y estamos hablando de un enorme y grandísimo profeta. Maldito el día en que nació un varón. Maldito el día en que fue engendrado. ¿Y todo por qué? Porque cuando uno sale en el nombre del Señor a predicar y las cosas no salen como uno piensa, porque a lo mejor uno cree que aplausos es lo que le debe de llover, así como suelen aplaudir a los grandes predicadores. Los aplausos a los grandes predicadores son muy mal signo, un pésimo signo, porque eso significa que halagó el oído de sus oyentes. La predicación de la palabra de Dios en algún momento tiene que doler. Y uno tiene que salir muy tocado, incómodo, fastidiado, al punto que puedan decir, como dicen muchos, que me lo han dicho mucho, parece que esa homilía usted me lo hubiera dedicado a mí. Parece que alguien de mi familia le hubiera venido a contar algo de mí y usted me la dedicó. Porque cuando las cosas no salen, no es tristeza, pesadumbre de muerte, como Antíoco. Ay, no me salió todo como yo quería, me quiero morir. Yo imagino a todos esos que son candidatos creyentes que se quemaron ahorita en las últimas elecciones para ediles, concejales, alcaldes y diputados. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron y el sentimiento que experimentaron cuando se dieron cuenta que no fueron elegidos? Señor, si yo te recé, si yo hice la novena, ¿por qué me pagas de esta manera si yo soy muy creyente? Me quiero morir. ¿Qué morir ni qué nada? Aquí el Señor le dice, como le dijo a Elías, levántate y come, que el camino es largo. Esto no es deseándose uno la muerte. Esto no es planeando uno la muerte. La muerte es la cesación de los dolores, pero no es la solución a los problemas. Con la muerte los dolores sí desaparecen, los suyos. Pero es que nosotros tenemos que aprender en medio del dolor. A mí me gusta esta palabra mucho de los paisas, a ser berracos y a echar para adelante y a estar fortalecidos y saber de quién estamos agarrados. Y saber que Él siempre terminará obrando en favor nuestro en victoria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.